Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos en un nuevo año. Esperamos que las vacaciones le hayan sentado bien y que todo haya transcurrido con normalidad y no sea parte de esas estadísticas negativas que siempre se presentan. Estamos estrenando este año con buenas noticias. Tenemos con nosotros a una gran amiga, la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Arrancando el año, muy contenta de estar con ustedes esta noche y con todos los amigos, amigas que nos sintonizan para conversar sobre estos temas de protección al consumidor y otros que seguramente tendrán interés. Así que muy agradecida por invitarme. Perfecto, vamos a hablar, por supuesto, de los resultados del trabajo que ha hecho la institución durante esta temporada. ¿Cómo se desarrolló el plan que ejecutó la Defensoría del Consumidor? Que se llamó, entiendo, Plan Defensoría Navideña. Sí, ¿verdad? Plan Defensoría Navideña. Esta es una jornada, Luis, muy importante en el año, en el trabajo de la Defensoría del Consumidor, principalmente en el año 2017, donde tuvimos unas características muy importantes en el ámbito del comercio, del consumo. Es importante traer a cuenta que este año 2017 fue uno de los años donde hemos encontrado mayor ingreso en familias, producto de el incremento en el salario mínimo, el ingreso de las familias que se vio reforzado por esa vía, y también, Luis, por la vía de remesas, que este año 2017 tuvimos uno de los años en los cuales de forma constante, mensualmente, tuvimos un incremento de alrededor del 10%, que se traduce que en los últimos datos que nos arrojaba el Banco Central de Reserva, revelaba más de 4.000 millones de dólares en remesas que fueron canalizadas en este año a las familias salvadoreñas. Hay que tener en cuenta que ese flujo de remesas, de acuerdo a todos los estudios que hemos realizado como Defensoría del Consumidor y también en una colaboración muy efectiva con la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTIC, observamos que de las remesas el 85% es destinado al consumo. Esto significa entonces que el tema de consumo en la economía juega un rol muy importante. De hecho, el consumo privado es el 92% de la demanda nacional. Entonces, esta parte, para que lo dimensionemos, pues tiene un gran peso en la actividad comercial, que se traduce en lo que usted observó en el final del año y lo ha venido observando desde cada temporada comercial que se viene constituyendo como una temporada comercial muy importante. Diciembre, para decirlo, fue una temporada muy fuerte en ese sentido, y pues la Defensoría, como estas temporadas se convierten cada vez más en eventos que se extienden a lo largo de varias semanas, diseñamos un plan especial para acompañar, atender a la ciudadanía en este periodo. Además, presidente, entiendo que por los datos que arrojaba el BCR al final del año, entiendo que la actividad económica se ha visto estimulada también por el incremento al salario mínimo. Claro. Es decir, la gente tiene más plata, quienes tenían ingresos de salario mínimo ahora tienen más dinero y como bien decías, la mayoría de este dinero va al consumo. Claro, indudablemente el estímulo que ha significado un mayor ingreso para la familia a través del incremento al salario mínimo ha sido un factor que ha tenido un factor multiplicador altamente positivo. No solamente porque contribuye a que las familias tengan mayor capacidad adquisitiva para solventar otras necesidades, además de las elementales y digamos necesarias en términos de subsistencia, sino que también pueden destinar otros recursos para otro tipo de adquisiciones que van planificando y organizando en el año.
Este efecto multiplicador también lo observamos en el comercio, en la actividad comercial, porque indudablemente, pues al haber una mayor capacidad adquisitiva de la población, esta lo invierte en diferentes tipos de productos, bienes o servicios. Esto tiende a estimular indudablemente la economía y es uno de los elementos que ha contribuido a que el crecimiento también de la economía a nivel nacional sea el 2.4. Recordemos, Luis, que este es de forma sostenida, un crecimiento que viene experimentando nuestra economía a lo largo de los últimos años, que es positiva en el sentido de que hay crecimiento y que debemos recordar del periodo que salimos de aquella enorme crisis en que quedó nuestro país en el año 2008-2009, cuando teníamos un decrecimiento de -3, o sea que estamos, no solamente hemos remontado esa situación de decrecimiento, sino que se ha generado. Al hacer la cuenta hay que partir desde ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, es decir, -3.1 a 2.4, estamos hablando de un crecimiento 5.5 arriba del 5%. Eso es importantísimo. Hay que tenerlo en cuenta también para nuestra actividad diaria. Y recordemos, Luis, que en esto el factor de consumo tiene un rol muy importante. Le decía que en términos de la demanda nacional el consumo es alrededor del 92%, lo cual es altamente positivo. El consumo privado, me refiero. Ahí quería yo hacerte pedirte una opinión. Como presidenta de una institución importantísima, porque es la garante de los derechos de las personas consumidoras, y ves todo ese flujo, toda esa actividad económica que hay en el país. Cuando se estaba en el anuncio, mejor dicho, en las discusiones de incrementar el salario mínimo, se dijo cualquier cantidad de cosas de parte de quienes se oponían a ese incremento, de parte de la ANEP, que dijeron que esto iba a traer, se dedicaron a hacer unos anuncios catastróficos, sí. Catastróficos para las empresas, catastróficos para el país. ¿Cómo ves que al paso de un tiempo, al cierre del año, digamos, como corte, que ha sido todo lo contrario, y más bien se cumplió lo que había dicho tanto el gobierno como las organizaciones sociales? Sí, y la Defensoría misma, Luis, estuvo emitiendo opiniones en ese momento de que veíamos muy conveniente ese incremento al salario mínimo, en razón a que hay salarios mínimos que eran de verdad tan bajos que no lograban cubrir, por ejemplo, el del área rural, ni siquiera la canasta básica alimentaria, que es eso, básica alimentaria, que tiene alrededor de 9 productos en el área rural y 11 productos en el área urbana. O sea, es un problema realmente serio para las familias al contar con un salario mínimo tan bajo. Ese incremento en el área rural y también, digamos, en el salario agrícola, entre otros, y el incremento en el salario urbano, realmente vino a favorecer mucho esa capacidad de las personas para lograr solventar sus necesidades, principalmente reflejadas alrededor de la canasta básica. Y fíjate un dato muy importante: si nosotros comparamos con el incremento, y a propósito de ese viejo mito que siempre echan a volar con el caso de que cualquier incremento al salario mínimo significaba un incremento desmedido en precios de productos, en inflación. Nosotros, dicho sea de paso, tenemos una de las inflaciones más bajas en Centroamérica. De hecho, El Salvador la tuvo acumulada hasta octubre a 1.63, a octubre del 2017, mientras que teníamos, por ejemplo, el más cerca, que fue Costa Rica, lo tenía 1.93 para esa fecha, Nicaragua 3.26, Honduras 3.55, es decir, en Centroamérica nosotros contamos con una de las inflaciones más bajas a nivel del año que recién concluyó. Y un elemento también que es un indicador
del comportamiento también de los precios, no solamente es el tema de la inflación que nos indica cuál ha sido la constante, digamos, en términos de la variación de precios, sino también el tema de la canasta básica alimentaria. Fíjate tú que a octubre del 2017, que es el dato que tengo más reciente, la canasta básica alimentaria urbana, lejos de incrementarse, tuvo una disminución leve, pero es una disminución importante. Es decir, por ejemplo, el promedio que tuvimos, el costo promedio que tuvimos de la canasta urbana entre enero y octubre de 2016 fue de $200.82. Si lo comparamos en el mismo periodo de enero-octubre 2017, en el área urbana la canasta fue de 197.52, es decir, una diferencia importante, alrededor de $3.30, pero es una diferencia, es decir, no se incrementó, sino que lejos de eso disminuyó. Digamos que se mantuvo estable. Se mantuvo estable, y el caso también es lo mismo, el comportamiento en lo que se refiere a la canasta básica rural, que estábamos hablando en el 2016, en el promedio de enero-octubre era de 142.97, y en el caso del 2017 la tuvimos entre enero y octubre a $139.86. Es decir, es una disminución de alrededor de $3.11. Es decir, son disminuciones, que es lo que es, que aunque son pequeñas, significa, como tú bien lo dices, que hemos tenido un comportamiento muy estable en estos productos que son los más esenciales. Recordemos que canasta básica, alimentaria, inflación son indicadores que nos permiten, como su nombre lo indica, testear, conocer cuál es el comportamiento que tienen los precios en nuestro país, en elementos que son tan claves para la economía familiar. Te pregunto esto porque estamos ya en un periodo electoral. Mañana arranca oficialmente, este 3 de enero arranca oficialmente la campaña para las elecciones de diputados. Luego vendrá la campaña de elección de consejos municipales y alcaldes. Y se van a escuchar cualquier cantidad de mensajes negativos, como los que se escucharon en esas discusiones del salario mínimo. Sí. Vaticinios caóticos. Sí. Y entonces la información oficial nos da un resultado totalmente diferente. Lo importante en esto, Luis, es que también la ciudadanía ponga atención, escuche, tenga opinión respecto a datos que también ofrecen las entidades oficiales, porque en este ámbito, por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a cuál es la dinámica de producción nacional, que es otro indicador clave. Por ejemplo, este año venimos cada año con cifras récord de producción de granos básicos que contribuyen también a que los precios estén estables, en el sentido de que hay un mercado abastecido, hay disponibilidad de los productos en el mercado, hay una producción que logra satisfacer en gran parte la demanda de consumo nacional. El tema del frijol, por ejemplo, nosotros hemos dejado de ser importadores netos a productores en el ámbito de este producto tan esencial en la dieta alimenticia. Y eso tiene que ver con el fomento que ha hecho nuestro gobierno, del presidente Salvador Sánchez Serén, que ha destinado una línea específica de trabajo a través del Ministerio de Agricultura y de la banca pública, a través del Banco de Fomento Agropecuario, para estimular la producción de grano básico nacional, contribuyendo a lograr mayores niveles de soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país. Esta parte es muy importante porque en el caso de la Defensoría hemos experimentado esta labor de vigilancia también con respecto al comportamiento de precios. En muchas ocasiones vimos este tipo de manejo que se hace en el tema de precios, que es muy dudoso, que tiende a favorecer la especulación, y que hemos hecho un trabajo importante en la vigilancia para asegurar de que haya no solo disponibilidad, sino también acceso y precios
que estén en el comportamiento, digamos, de la normalidad. Esta parte es importante que la ciudadanía también le ponga mucha atención para que vaya observando la información que le proveen las instituciones públicas responsables de esto y que atendemos también las orientaciones. Y la verdad, Luis, es que la mejor constatación de que esto así ha ocurrido es la ciudadanía que va diariamente a los mercados, que va y adquiere los productos y que puede constatar cuál es el precio al cual está hoy, por ejemplo, el quintal de maíz, el quintal de frijol, es decir, esa parte también ayuda mucho que la ciudadanía lo va experimentando diariamente. Y es importante que la gente esté bien informada, ¿no? Esa parte es importantísima, por eso es que la Defensoría provee regularmente, Luis, el Observatorio de Precios de Productos, Bienes y Servicios. Tenemos a disposición de la población, por ejemplo, el Observatorio de Precios de 270 productos que son los de más alto consumo a nivel nacional. Este observatorio se actualiza cada semana para lograr monitorear cuál es el comportamiento que tienen y si vemos que hay algún producto que tiene algún comportamiento fuera de lo normal, pues inmediatamente realizamos las alarmas, ¿no? Todo el proceso de investigación, que de hecho en esta temporada no dejan de haber esos avisos de infracción, porque hablando de la participación ciudadana, lo importante también ha sido, Luis, que la Defensoría en esta tarea va ganando mucho confianza de la ciudadanía que nos hace llegar por la vía de un Twitter, por la vía de una nota en Facebook, por la vía de una llamada al teléfono 910 o a través de la app Defensoría 2.0, que es una aplicación que hemos colocado para teléfonos. Las personas nos pueden enviar también avisos de potenciales infracciones y es así como en cualquier momento que hay un aviso de ese orden, pues la Defensoría despliega sus equipos para verificar qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema, que es un tema fascinante porque nos conviene estar informados. Usted y yo somos personas consumidoras y tenemos que estar bien informados de lo que sucede en nuestro país para que no nos den garabatos, como dice mi abuelita, porque de eso se trata, de evitar que nos timen. Y cuando uno está informado puede tomar buenas decisiones. Una pausa y abrimos con más. Bueno, seguimos hablando del tema de la Defensoría del Consumidor con la presidenta de esta institución, Yancy Urbina. Bueno, desde el 2009 se vienen dando pasos importantes, fue uno de los compromisos que asumió este segundo gobierno del cambio, en el sentido de fortalecer, ¿verdad?, la institucionalidad y defensa de los derechos de las personas consumidoras. ¿Qué pasos significativos podríamos apuntar? Este periodo ha sido muy especial, Luis, en el sentido de que hemos logrado profundizar en la defensa de los derechos económicos de las personas. Creería yo que un legado importante en esta materia ha sido todas las batallas que hemos llevado adelante como Defensoría del Consumidor en la protección de los intereses económicos de las personas. Y en ello hay algunos hechos muy importantes, como es el caso, por ejemplo, en el tema financiero. El tema financiero es uno de los temas que más ocupan y preocupan también a las personas consumidoras. Cuando me refiero al ámbito financiero, me refiero, por ejemplo, a usuarias del crédito de consumo, que el crédito de consumo es alto en nuestro país, hay una alta demanda y tú lo ves en las estadísticas que refleja el sistema financiero actual. Además, el tema de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un recurso, un producto que, como te digo, requiere mucha atención de la población
y también de la Defensoría. Este es uno del segundo, en el tema financiero es el segundo tema alrededor del cual más atenciones brindamos. Es decir, estos temas se prestan mucho para el abuso. Sí, y también en el tema de crédito hipotecario, el crédito prendario. Recordemos que estos son segmentos del mercado que tienen ciertas regulaciones, pero que también hemos venido avanzando en la creación de normas técnicas, de protección de los consumidores, de puesta en vigencia real de la Ley de Protección al Consumidor en materia de aquellas especificaciones, prohibiciones especiales que tienen los proveedores de servicios financieros y que deben atender. Entonces, la Defensoría ha venido fortaleciéndose mucho en esta tarea y hemos hecho importantes reformas para fortalecer la Ley de Protección al Consumidor en materia de este tipo de derechos económicos. Fíjate que un tema importantísimo, por ejemplo, es el tema de comisiones, recargos. Muchos de los créditos, tarjeta de crédito, crédito de consumo, hipotecario, crédito prendario, etcétera, tiene a su base también una serie de aspectos en los cuales requieren mucho de nuestra atención. La revisión de los contratos de adhesión. Todos los establecimientos financieros regulados tienen la obligación de presentar los modelos de contratos de adhesión, que son los que le ponen a disposición de las personas consumidoras. Esta parte es clave. La Defensoría en eso viene desarrollando una labor de vigilancia, de verificación, y aún así, Luis, encontramos permanentemente cláusulas abusivas presentes en estos tipos de contratos, aun cuando a veces han sido revisados, han sido depositados, y como hemos ampliado la regulación en Ley de Protección al Consumidor, todavía hemos estado encontrando este tipo de algunas cláusulas abusivas que indudablemente al encontrarlas pues procedemos conforme a ley. Pero esta parte de los servicios de la atención de la Defensoría en el tema financiero ha sido un tema en el cual hemos hecho un recorrido, yo diría, en el que vamos dejando precedentes importantes. Estos precedentes importantes, por ejemplo, se ven reflejados en que hoy estamos en un periodo en el que hemos tenido en el año 2017 devoluciones importantes para los usuarios de servicios financieros, sobre todo en los bancos Banco da Vivienda, Banco Cuscatlán, donde hemos tenido victorias jurídicas importantes que han significado la devolución de más de 1.2 millones de dólares en favor de los consumidores. Eso antes era impensable. Era impensable. Presidente. Es decir, como bien diría mi abuelita, rascarle algo a esta gente, a estas instituciones, a estas empresas, era impensable. Era literalmente impensable. Y estas batallas, Luis, han sido batallas largas, complejas, que han requerido una gran capacidad técnica de la Defensoría del Consumidor, pero que las hemos ganado a pulso. Yo diría con un gran esfuerzo y un gran tesón, y también con aquel convencimiento de que estamos en lo correcto y que estamos amparados por ley y haciendo valer la Ley de Protección al Consumidor en toda su magnitud. Esta parte ha sido, como te digo, un ámbito en el que la Defensoría ha ido sentando precedentes, y creo yo que es un importante legado. Mira, hemos aportado mucho también al tema de la ley contra la usura. La Defensoría tomó de la mano de la Comisión de Economía y la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa la oportunidad de fortalecer toda esta legislación en materia económica y financiera, y en ello le hemos aportado mucho a la ley de inclusión financiera, para crear una ley de inclusión financiera, una ley contra la usura que regule. Luis, nosotros cuando se emitió la primera, digamos, versión de ley contra la usura, teníamos tasas hasta del 152% para crédito, de microcrédito, multidestino, o sea, de aquel que es el crédito que usa más la población con menores ingresos.
que es aquella población, imagínate, con esas tasas de interés, también hoy ese mismo microcrédito multidestino, que además es el crédito que puede que tiene un poco más de riesgo, está en tasas del 93%. Muchos dirán, todavía es muy alto. Sí, efectivamente, todavía es una tasa muy alta, pero venimos de la de 152% y ahora está en ese nivel. Y hay otros tipos de créditos que se han logrado disminuir en proporciones importantes de 32 puntos, es decir, tenemos dependiendo del tipo del segmento de crédito, es decir, venimos avanzando en esa materia. Eso hemos hecho, diría yo, de parte también de la Defensoría del Consumidor, un esfuerzo importante, protegiendo el derecho, los intereses y los derechos económicos de las familias. Y también una parte importante en esto ha sido el uso de la información crediticia de las personas. Pareciera que no fuera tan relevante en términos económicos, pero es sumamente estratégico, porque dependiendo del uso que se le dé a la información crediticia de las personas, puede significar incluso la pérdida de toda posibilidad de acceso a un servicio financiero. Y les pongo un ejemplo. Nosotros atendemos y hemos atendido personas dentro de la Defensoría que llegan, presentan su reclamación en razón de que van a una casa comercial, a una cooperativa, a una caja de crédito, a un banco, para solicitar un crédito. Y son personas que cuando aparecen ahí registradas, le niegan el crédito. Y la persona pregunta, ¿y por qué me niegan el crédito? Le dice, es que usted está reportado en la base de información de DICOM, Equifax, y usted no puede ser sujeto de crédito porque está reportado ahí. Ese reporte es información del comportamiento crediticio de la persona. Y hemos atendido personas que muchas veces en algún momento cayeron en mora, pero que luego cancelaron esa mora, se pusieron al día, terminaron su crédito y al proveedor no lo reportó para que lo pudieran sacar de ese registro. ¿Esto qué significa? Que esa flexibilidad, esa, digamos, ligereza de parte de los proveedores en el manejo de la información crediticia, pues ahora está regulado en una ley que se llama Ley Reguladora de la Información Crediticia de las Personas, que le llamamos la ley del historial crediticio de forma abreviada. Pero estas personas, en eso hemos avanzado también bastante. ¿Qué significa? Que hoy las personas tienen un mecanismo al cual apegarse, hacerse acompañar, proteger, para que le hagan un buen tratamiento de su información crediticia. Es decir, hay muchos temas, Luis, en el ámbito financiero, que yo diría, si nosotros revisamos hacia atrás, pues nos damos cuenta que hemos hecho importantes avances, hemos hecho importantes progresos, lo cual nos indica que no haya todavía una brecha importante y que hay que seguir avanzando en ello. Yo soy una convencida de que en el tema financiero podemos seguir mejorando la situación de los usuarias de este tipo de servicios. Ahora mismo hay una discusión que nosotros hemos acompañado desde la Defensoría del Consumidor en la Asamblea Legislativa, que es la que está proponiéndose que haya una tasa máxima de interés en tarjeta de crédito. Esta es una discusión importantísima, es relevante. Nosotros hoy tenemos 233 tipos de tarjetas de crédito que están circulando en el país. Fíjate tú, alrededor de, digamos, de estas 233 tipos de tarjetas, hay aquellos segmentos de hasta $1,000 que tienen las tasas más altas de interés, que tienen hasta $1,000, digamos, de saldo, de límite de crédito. Estos tienen las tasas más altas, y aquellos que están arriba de $3,000, $3,000, $5,000 en adelante, tienen las tasas más bajas. Pero te estoy hablando de tasas, cuando te digo tasas altas, te estoy hablando hasta el 62, 63% de tasa de interés en tarjeta de crédito. Entonces este tema es importante, que hay que discutirlo, porque
Hay varios personas técnicos que también opinan y señalan que este tipo de crédito, que es a través de una tarjeta de crédito, es un crédito bastante garantizado, que tiene, digamos, cierto respaldo. En general, los usuarios de digamos este que el tipo, nivel de riesgo no es muy alto. Tendería a ser menor en razón de que las personas tienen empleo, pueden tener un tipo de respaldo para hacer frente a los compromisos financieros. Y entonces la pregunta es, aun cuando este crédito tiene otro nivel de respaldo, esta tasa de interés tan alta no significa un castigo para los usuarios. Ahora, eso va a requerir batallas duras ahí en la Asamblea. Hay una discusión abierta en eso. La Defensoría, desde todos los estudios que hemos hecho, creemos y hemos opinado de manera positiva, favorable a esta discusión. Creemos que hay condiciones porque efectivamente la tasa de interés en tarjetas de crédito, sobre todo en este tipo de segmentos que te hablaba, que tiene las tasas más altas, nos parece que es realmente una tasa bastante alta. Una tarjeta de crédito entre 45, 50, 60 es una tasa bastante alta. Cualquiera. Sí. Ahora, no cabe duda que las presiones de parte de las instituciones financieras van a ser fuertes. Hay una discusión abierta y fíjate que yo he encontrado positivismo, digamos una actitud positiva, tal vez no un positivismo, pero sí una actitud positiva en la discusión en la Asamblea. Sí, dado que la experiencia también ya nos ha demostrado en el caso de la ley contra la usura que este tipo de umbrales que se ponen de ciertos límites no significan, digamos, una limitación para el mercado y la competencia misma en el mercado, que hay que garantizar que haya, porque una buena competencia también puede favorecer también a los consumidores. O sea, esa parte es importante revisarla. Pero es una discusión abierta, Luis, que te digo, te reafirmo, o sea, es decir, hemos avanzado mucho en varias áreas. Pero hay desafíos. Pero hay desafíos importantísimos, ¿verdad?, que debemos de retomar y asegurar que podamos a seguir avanzando. Hay otros segmentos en el ámbito, digamos, nacional, en los cuales creo que como Defensoría hemos hecho un aporte importante, es a generar más conciencia sobre los hábitos de consumo. Luis, ahora mismo, por ejemplo, la Defensoría apuntó mucho a que la ciudadanía desarrollara conciencia, conocimiento sobre la importancia de la calidad de los productos alimenticios, la seguridad en el consumo. Y es así como, por ejemplo, hace 10 años en este país te podrían vender cualquier tipo de producto vencido y ahí no pasaba nada, es decir, no había ni una reacción ni de la ciudadanía ni de las autoridades competentes. Hoy, con toda la labor que hemos hecho en ese ámbito de la Defensoría del Consumidor, en una labor conjunta con el Ministerio de Salud, puedo decirte con toda certeza de que hay una buena parte de la población que hoy revisa las fechas de vencimiento, ve el tema de la etiqueta, qué tipo de producto está adquiriendo, que el producto tenga una etiqueta en español, que es un derecho tuyo porque es tu lengua materna, es decir, están obligados los proveedores a proveerte esa información, es decir, hemos avanzado mucho en esa dinámica, creería yo, exponiendo también los resultados de muchos análisis de calidad, muchos análisis del contenido de tipo de producto. Por ejemplo, la Defensoría fue pionera en el análisis de los productos que son altos en contenido de azúcar y ponerlo en evidencia como las gaseosas, los famosos tés helados, las bebidas en polvo, estos que son altas concentraciones de azúcar, grasa, sodio, es decir, hemos generado también una cierta cultura en la ciudadanía que ya lo reclama, que ya lo plantea, pero también hemos generado dentro de los proveedores ese conocimiento de que es una obligación de ellos también proveer información, garantizarle a los consumidores ciertas calidades. Es decir, hemos ido, creo que en ese es un legado importante también que podemos señalarlo.
Y un aspecto muy importante, Luis, no solamente son los temas en los cuales hemos avanzado, sino también el tipo de servicio público en el que hemos convertido la Defensoría del Consumidor. Nosotros, cuando llegamos a la Defensoría, habían 4 puntos de atención a nivel nacional, y hoy, con toda alegría te puedo decir, tenemos 25 puntos de atención a nivel nacional. Es decir, convertimos una institución centralizada en una institución desconcentrada que atiende al público en la cercanía de su territorio, pero también con una gran flexibilidad de unidades móviles, que hoy tú te encuentras una institución pública como la Defensoría brindando servicios en temporadas vacacionales, brindando servicios en unidades móviles desplegadas alrededor de los 262 municipios. Visitamos todos los municipios alrededor del año, es decir, tenemos una actividad mucho más fuerte ahora de manera constante con la población, es decir, convertir una institución en una institución de servicios certificada con las normas ISO 9001-2015, un laboratorio de calidad con la ISO 17025 y los servicios de inspecciones con la norma ISO 17020, pues creemos nosotros que también es un importante avance para el país, porque tenemos hoy una institución pública con certificación también internacional. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos, Yancy, de algo muy importante, que es la política nacional de protección al consumidor. Es decir, esto ya pues, se ha elevado a otro nivel y usted tiene que saberlo, porque estamos hablando de sus derechos como persona consumidora. Ya venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando del trabajo que realiza la Defensoría. Vamos a ver, entiendo que hay todo un plan para implementar y dar a conocer la Política Nacional de Protección al Consumidor. En esto entiendo que se involucran muchas instituciones, no está solo la Defensoría, porque claro, una política, como los amigos y amigas deben entenderlo, obliga a las instituciones a su aplicación, ¿verdad? Sí, en eso hay una parte muy importante, Luis, que es la Política Nacional de Protección al Consumidor. Como bien lo señalas tú, obliga a que varias instituciones que participan de la tutela de derechos de las personas en diferentes ámbitos podamos mantener una acción coordinada. Y esto se facilita porque la Ley de Protección al Consumidor también señala y crea, fíjate que la ley es una ley modelo bastante, diría yo, con unas grandes virtudes, porque la ley crea la Defensoría del Consumidor, crea el Tribunal Sancionador, porque la Defensoría cuenta con un Tribunal Sancionador que le aplica a todos aquellos infractores de la ley, pues... Que es ahí donde están los dientes, digamos. Ahí es donde también hay otra parte, porque tenemos toda la posibilidad de la atención en medios alternos, llamémosle así, que son medios para lograr solventar controversias de consumo en un procedimiento administrativo, digamos, flexible, rápido. Y hay también la instancia que es la sancionadora, cuando hay otro tipo de casos que no se pueden solventar por la vía de los medios alternos, estos casos van al Tribunal Sancionador. Es un tribunal que tiene la facultad para ordenar devoluciones, imponer sanciones, ¿verdad?, emitir medidas cautelares. Es decir, hay un tribunal que tiene unas competencias de ley muy importantes. Déjame decirte que una sentencia o una resolución del Tribunal Sancionador también tiene fuerza ejecutiva, ¿verdad? O sea que lo podemos también ver no solamente en el ámbito administrativo, sino también judicial. Dicho esto, también el tercer, digamos, gran eje que tiene la ley es la Defensoría, el Tribunal, y el tercero es
el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. El sistema es un mandato de ley de que todas las instancias que tienen competencia en la protección de algún derecho de las personas consumidoras están en la obligación de coordinarse con la Defensoría del Consumidor. Y fíjate tú que la coordinación de ese sistema, la ley se la da a la Defensoría del Consumidor. Es así que, por ejemplo, ahorita estamos en la discusión del tema de lotificaciones, parcelaciones de uso habitacional. Todas las entidades que tienen competencias en este tema, creamos lo que es la mesa o el grupo sectorial de trabajo de vivienda y lotificaciones de uso habitacional. Ahí está el Viceministerio de Vivienda, el CNR, FONAVIPO, el Fondo Social para la Vivienda, la Defensoría del Consumidor, el ILP, es decir, todas las instancias que tienen alguna competencia en esta materia. Y de igual forma, el Comité, por ejemplo, sectorial del agua, que es un tema esencial. El tema del agua es un tema muy importante. Vital. Ahí también estamos coordinados. Ahí también está el de servicios financieros, donde participan desde la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central, Defensoría, también está los bancos públicos, ¿verdad? Bandesal, Banco de Fomento, Banco Hipotecario, es decir, todas aquellas entidades que tienen competencia en el tema financiero. Y así sectorialmente vamos trabajando lo que es la implementación de la política. Y la política tiene 6 ejes. Uno de ellos, el tema económico, financiero, es la protección de los derechos económicos y financieros de la población. El eje segundo es el tema de la seguridad y la calidad y seguridad en el consumo. Acá tenemos un trabajo coordinado mucho con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que articula muchas de estas iniciativas. También tenemos el tema de participación ciudadana. Hay un eje muy importante en el tema de participación ciudadana, que es el fomento a la organización, al conocimiento de parte de la ciudadanía. Tema educación, la educación para un consumo saludable, un consumo seguro, es importantísimo, ¿verdad?, para que lo podamos ir conociendo. Y así, cada uno de los ejes, Luis, va teniendo un nivel de implementación de acuerdo a los lineamientos que tiene esta política y las acciones que de ella se demandan. Es muy complejo todo este sistema, ¿no? Es una articulación que requiere realmente una gran voluntad de coordinación de las diferentes instituciones, pero fíjate que tenemos un comité ejecutivo que tiene bajo su responsabilidad la implementación de la política, y este comité ejecutivo rigurosamente se reúne el último viernes de cada mes para revisar cómo vamos avanzando en la política. Es decir, a lo largo de todos estos años hemos venido trabajando de manera conjunta, y decirte que cada cierto periodo vamos evaluando, por ejemplo, los primeros 4 años de la política. Es una política para 10 años, y tenemos un primer ejercicio de evaluación. Tuvimos una implementación del 94% del plan de implementación de la política. Esto es muy positivo porque indica que no solamente hay una voluntad de articulación, sino de implementación conjunta. Y este periodo pues también hemos continuado en ese trabajo conjunto, y como te digo, cada mes hay un ejercicio de revisión de avances, cuáles son las limitaciones que tenemos, cuáles son las prioridades que debemos de implementar. Es decir, hay un trabajo muy cercano con todas las entidades. Ahora, son 34 instituciones, 34 instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Ahora, esto, Presidenta, al final, todo este trabajo de implementación, todo este trabajo coordinado de mesas o grupos sectoriales, ¿en qué se traduce? Se traduce en que todo nuestro esfuerzo también está considerado en el Plan Quinquenal de Desarrollo del presidente Sánchez Serén, de esta gestión. Nosotros contribuimos desde la ejecución de nuestra tarea en lograr mayores avances para la ciudadanía, sobre todo en la protección, en el eje de protección de la economía familiar, en el eje de protección de seguridad, en la salud y seguridad en el consumo de toda la población.
Es decir, vamos contribuyendo desde los resultados que se van generando también hacia el plan quinquenal, es decir, todo nuestro trabajo también contribuye a implementar esos grandes ejes del plan de gobierno que tiene nuestro presidente. El plan quinquenal tiene un eje muy importante en el ámbito económico, que se denomina la protección de la economía familiar. Nosotros estamos contribuyendo a esa protección de la economía familiar desde todos los ámbitos en los cuales intervenimos. También contribuimos a la protección en el tema de vivienda, a la protección en el tema de salud. Es decir, tenemos diferentes ámbitos en los cuales tributamos. Pero al final, ¿en qué se traduce esto también, Luis? Es en que trabajamos, procuramos contribuir al bienestar de la ciudadanía. En realidad, la mayor satisfacción para nosotros es cuánta, beneficios se generan para la población, sea en los diferentes ámbitos económicos, en la salud, en el consumo, y que vayamos avanzando en nuestro país a crear una cultura de consumo, ¿verdad? Ahora tenemos una actividad económica muy fuerte que también va generando y va influenciando esa cultura de consumo en nuestro país. Entonces, estamos de cara a lograr no solamente una plena vigencia de derechos de las personas, una mayor protección de ellos, que tiendan a mayor bienestar para la ciudadanía. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, que estamos a las puertas del inicio de un gran desafío que has asumido. ¿Cómo te has preparado para este, bueno, no encuentro con la ciudadanía, porque el trabajo que realizas todos los días es justamente eso, ¿verdad? Sí. Pero ya en esta nueva lid. Bueno, nosotros tomamos la decisión, Luis, de postularnos para la candidatura a la Asamblea, para la Diputación por San Salvador, para la Asamblea Legislativa. Esta es una decisión que tiene a la base el interés genuino de continuar sirviéndole a la ciudadanía. Yo creo que conozco a estas horas bastante el tema de consumo. He sido aplicadora de la ley a través de todos los instrumentos que nos han generado desde el ámbito legislativo. He tenido la oportunidad de estar en la ejecución y en la puesta en funcionamiento de todo este marco normativo, y creo que podría y tendría los conocimientos, las capacidades para avanzar a estar en el otro paso, que es en la formulación de la legislación que tienda a ampliar estos derechos. Hay algunos temas que para mí son retos importantes, como es el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones. Para mí, en el ámbito de las telecomunicaciones necesitamos avanzar sustantivamente. Todavía tenemos marcos normativos muy antiguos que no se han actualizado con relación a cómo ha avanzado la tecnología. Y ahí yo muchas veces he encontrado de la población cuando nos dice, ¿y por qué no se hace una acción más fuerte en relación a los abusos en esta materia? Y creería yo que ese es un tema que en lo particular a mí me gustaría avanzar mucho en nuestro país. Hemos estudiado bastante este tema y creemos que le podemos aportar. Así como ese hay otro, ¿verdad?, en el cual... Claro. Yo creo que podemos seguir contribuyéndole a la ciudadanía. El tema financiero, que ya lo hablamos anteriormente. Es decir, hay una serie de aspectos en los cuales creería que tenemos el conocimiento, la capacidad para aportarle también al país desde el ámbito legislativo. Y hay un aspecto importantísimo en esto, Luis, también es que es creo que todos y todas podemos contribuirle al país a generarle una mayor gobernabilidad, a generarle una capacidad de proponer nuevas ideas, nuevas oportunidades de mejora en muchos aspectos en la legislación nacional, y creo que esa es una labor pues que todo ciudadano, toda ciudadana puede
optar, así que tomé la decisión y estoy ahí ya propuesta. El día de mañana, de hecho, arranca ese periodo. Comentarte que he pedido para tal efecto, para dedicarme a esa tarea, pues he pedido un permiso sin goce de sueldo a la presidencia, y a la presidencia de la República, nuestro presidente me lo ha concedido, ese permiso sin goce de sueldo para los 2 meses que es legalmente el periodo de campaña, y ahí vamos a estar comunicando, avanzando en ese diálogo con la ciudadanía para que podamos también ir generando país, ¿verdad? Ese es el interés, así que a ello nos vamos a dedicar a partir de mañana. Pero tu trabajo con la ciudadanía viene desde mucho antes de la Defensoría, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que en eso hay una tarea que venimos haciendo desde hace muchos años, y yo vengo de la sociedad civil, vengo de organizaciones de la sociedad civil con los cuales hemos contribuido a empujar temas, a construir temas de interés nacional, como es el caso, por ejemplo, yo he tenido una participación importante en la construcción del movimiento de mujeres, movimiento feminista en nuestro país, he acompañado muchas de estas iniciativas a lo largo de un periodo importante de mi vida. Y también otro tipo de movimientos sociales desde el ámbito del movimiento de consumidores también, desde la sociedad civil, ¿verdad? Pude también acompañar, es decir, hemos venido trabajando diferentes temas desde el ámbito de la cooperación, que también he tenido una experiencia importante en ella, Luis, más de 18 años trabajando en cooperación internacional, es decir, venimos de diferentes temas y creemos que tenemos esa vocación de servicio. La verdad es que mi compromiso es con la ciudadanía, es con el pueblo, y ahí vamos a seguir empujando todas aquellas iniciativas que beneficien a la población, al pueblo, que es con el que tenemos el compromiso. Listo, para cerrar quisiera pedirte tu opinión. Te pudiste dar cuenta de la intervención de la que fuimos sujetos como canal por parte de la Fiscalía General de la República. Muchos lo han considerado esto como un atentado a la libertad de prensa, una amenaza a la libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece este tema? esto? Es muy importante analizarlo bien, Luis, desde el ámbito de todos los ámbitos. La ciudadanía creo que también ha acompañado y ha expresado su preocupación sobre el futuro de Gente Ve. Este es un tema que todos debemos de estar pendientes de qué está ocurriendo y cómo va a afectar o tiende a afectar el funcionamiento de este canal. Hay que recordar que la libertad de prensa es la libertad de expresión, es un tema muy sagrado en nuestro país, lo debemos de tener muy en cuenta. No existen, digamos, en este momento otros antecedentes que nos hayan dado luces de por qué esta intervención ha sido de esta manera. Realmente aquí hay que ponerle mucha atención, hay que tener todas las capacidades también para hacer una defensa de esos derechos. Recordemos, nosotros venimos construyendo país, democracia sobre la base de la defensa de derechos, y en ello pues creo que todos los salvadoreños y las salvadoreñas debemos de acompañar a Gente Ve en este periodo, y debemos de asegurar, ¿verdad?, de que nuestro país no esté caminando en ruta a la pérdida de esos derechos que tanto nos ha costado construir. Así que invitar, no solamente decir, bueno, estamos pendientes, hemos acompañado, estamos tratando de contribuir a que esto se resuelva de la mejor manera, ¿verdad?, sino también de esa preocupación que nos queda de, bueno, ¿qué señal es esta para un país donde hemos venido construyendo con un gran esfuerzo la democracia, un sistema democrático donde la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa son tan importantes? Perfecto, Yancy, muchísimas gracias por atender esta convocatoria y adelante con este nuevo desafío. Gracias, Luis. Ahí vamos a seguirnos encontrando en los próximos días. Perfecto. A ustedes, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve.
Gracias por la atención y por la paciencia. Pasen buenas noches.